Buenas a todos, soy Javier Caruso, bienvenidos a otro episodio de Web Started, Startup Sessions. Con hoy tenemos a Claudia Tobar de Camina. Claudia, gracias por estar acá, ¿cómo estás? Feliz, encantada. Gracias, Javier, por la invitación. No, muchísimas gracias por tenerte. Así que bueno, quisiéramos empezar sabiendo un poquitito de vos. ¿Qué nos puedes contar de vos, Claudia? A ver, yo soy ajena al mundo tech y ajena al Ajá, mundo financiero. Entonces me dirás, ¿qué haces trabajando en una fintech? Eh, yo estuve toda mi vida profesional pasada ujú, en una sí, universidad la más grande privada del Ecuador, y ahí estuve 15 años, hice mi doctorado y mi vida académica era lo que yo único pensaba como futuro, hasta que salió esta como invitación, que más que invitación creo que es una provocación de moverte de la famosa zona de confort, de que sí, lo único que uno piensa es que va a hacer lo que uno sabe hacer, yo soy educadora y toda mi vida me he pasado promoviendo procesos de innovación educativa y procesos educativos, pero siempre procesos educativos formales, en las escuelas y en ujú, las universidades. Eh, entonces ahí fue la provocación de ahora mi socio Jens Tobo, que es el fundador y CEO de Camina, sí, que nos encontramos en un vuelo a Lima, que coincidimos cada uno en su trabajo y éramos amigos de antes y me dijo, ni sabes, sí, me voy a montar una startup y tú vas a venir conmigo. Pero lo dijo con una seguridad y yo, ¿y qué voy a hacer yo en una startup? ujú, Entonces me dijo, no, es que resulta que la startup hace educación financiera y yo necesito una experta educadora y tú vas a venir. Y yo dije, o sea, ¿cómo se imagina que yo voy a dejar este claro, trabajo que tengo, esta trayectoria y esta seguridad a algo tan riesgoso como una startup? Pero definitivamente cuando él empezó a contarme el propósito que tiene Camina y el propósito tan quizás tan genuino, porque muchos startups tienen que construir o fabricar un poco donde le meten el ujú, propósito para que suene como más social y que te está respondiendo a un problema social muy grande o un problema ambiental muy grande. Pero Camina empezó con esta idea de que la gente está sufriendo mucho por los problemas financieros. sí, Y esto causa suicidios, y esto causa rupturas familiares, y esto causa enfermedades. Entonces, la raíz de muchos de los problemas de la salud mental que han sido abordados en los últimos años después de la pandemia, porque fueron más visibilizados, de pronto te encuentras con que la raíz de muchos de esos problemas, de no poder dormir, de estar enfermo, de estar hiperestresado, no es porque te falta yoga o porque te falta sound ujú, healing, es porque no puedes dormir anoche porque no puedes pagar tus deudas. Entonces, de ahí nace esta propuesta, y él me dijo, bueno, él tiene una historia personal muy cercana con problemas financieros. Su papá eh, tuvo un proceso de quiebra cuando tenía 15 años, ellos tuvieron que cambiar su vida, su estilo de vida, su casa y todo, y el papá después lamentablemente terminó eh, muriendo solo en un proceso de sí. un lento suicidio por problemas Uy, qué mal. financieros. Mm, Entonces, cuando él te cuenta esta historia y cuando uno conecta además con una problemática que yo siempre he estado muy activa, que es el tema de género, de cómo esto es un problema que se exponencia en tema de mujeres y que este es un problema más grande por la falta de acceso a educación financiera para las mujeres y que eso después termina en que falta de acceso a créditos y después falta de acceso a desarrollo, falta de acceso a independencia. Entonces, ahí fue cuando yo dije, esto puede ser grande y esto puede sí, motivarme mucho más y salirme de zona de confort. Entonces, eso fue lo que 5 meses después nos volvamos a reunir y me digan, no, esto es real y vas a tener que renunciar para agosto. Y nada, ese fue el agosto del año pasado y que renuncié, y mucha gente me criticaba mucho por ese cambio radical de sí. profesión y de vida, pero no puedo estar más feliz de ese cambio radical de carrera. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y cuál es tu rol actual? En Camina yo soy fundadora también y mi rol específicamente es que yo estoy a cargo de toda la parte metodológica y de impacto de la plataforma. Es decir, nosotros estamos desarrollando una app que lo que hace es que promueve buenas decisiones financieras. Para Sí, esto necesitamos tener una comprensión profunda de la psicología del comportamiento, de la neurociencia, de la pedagogía, de qué hay detrás de las decisiones financieras, que me atrevo a decir que a veces poco tienen que ver con las finanzas. Somos súper emocionales los seres humanos y a veces la raíz de por qué tomamos una decisión versus otra tiene todo menos que ver con la lógica de si eso te va a hacer más millonario o menos millonario. Entonces nosotros nos hemos atrevido a ver las finanzas de una óptica que el mundo financiero quizás no es que no lo vio como importante, pero quizás no se atrevió por la complejidad de tener esta data cualitativa que es muy compleja. Entonces, a mi cargo está nada menos que desarrollar que esta hipótesis se cumpla y sí. cómo desarrollamos las diferentes herramientas dentro de la aplicación para no solamente tener el diagnóstico, pero crear todos los elementos de intervención permanentes para que la persona esté constantemente protegida ante malas decisiones financieras.
Bien, 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 qué bueno, pero bueno, todo lo que tenías con el área de educación lo volcaste a esto, ¿no? O sea que te sirvió un montón toda la base que vos tenías. Sí, definitivamente. Y ahí es un proceso que justo estuvimos en un panel esta semana con mis socios hablando con emprendedores. Y yo decía que yo sufrí los primeros meses mucho el famoso síndrome del impostor de decir, ¿qué hago? No sé nada de tech y no sé nada de finanzas. ¿Qué hago aquí? Esta no es mi zona de confort. No entendía la mitad de acrónimos, porque más en las startups les encanta todo este mundo de los acrónimos, de por qué no dicen las cosas como son. Y les encanta Sí, tener el bootstrapping y el hockey stick. Y uno dice, ¿pero por qué no dicen las cosas como son? Y conforme obviamente dije, a ver, ¿qué es lo que más me está afectando este síndrome? Es no saber, entonces me voy a preparar. Entonces obviamente uno tiene que volverse, de ganar esa confianza y ese territorio de no tener esa sensación de que puede ser que me estén engañando los de tecnología porque yo no sé. sí. Entonces obviamente la preparación fue clave. Entonces me metí en un deep dive de leerme y oírme todos los podcasts necesarios como para poder entender. Obviamente no iba a ser la más experta en 2 meses, pero por lo menos ya tienes un conocimiento de que el mundo startup funciona además muy atípico a lo que funciona el mundo académico, los emprendimientos regulares. Pero después fue darme cuenta que lo que yo traía a la conversación era mucho más valioso de solamente actualizarme en términos financieros y tecnológicos. Era que todos los que estaban sentados en la mesa, que sí eran expertos tecnológicos y expertos financieros, no tenían la visión humanista de cómo los seres humanos aprenden, afianzan sus conocimientos y cambian potencialmente sus comportamientos. Entonces ahí es donde más bien eso me dio mucha seguridad de decir, aquí la experta en esto soy yo y eso es lo que yo tengo que aportar. Entonces no tengo que pretender saber de tecnología y puedo tener la humildad de decir, a ver, pero no entiendo, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué significa CAC? No sé, repíteme. Eh, pero yo sí iba a aportar desde un ámbito que era muy complementario a lo que mis socios estaban buscando, que era darle esta perspectiva que las instituciones financieras no la habían visto antes, de una perspectiva muy humanista, de utilizar lo que ya se sabe de la neurociencia, de la psicología del comportamiento, de la economía del comportamiento, para crear una plataforma que potencialmente puede utilizar lo que se ha aplicado para otras industrias, como es la industria de los seguros, en donde ellos saben que un usuario, un cliente más sano es un cliente con menos siniestralidad, por ende un usuario que es más rentable para mí como aseguradora. Es aplicar la misma lógica al mundo financiero. Una persona que sabe más de sus finanzas, que está más sano financieramente, transiciona mejor dentro de los productos financieros, paga mejor, tiene mejores saldos de ahorro. Entonces, es como nosotros tomamos todas estas buenas prácticas de otras industrias y lo aplicamos en una industria que ha sido poco innovada en los últimos años, en las últimas décadas incluso. Eh, y además resuelve un problema inmenso para nuestra sociedad. Bien, me interesaría saber cómo es el caso de uso de un usuario, ¿no? O sea, entra a camina.app, eh, se baja una aplicación, qué es lo que hace, qué es lo que tienen en cuenta, ¿qué me puedes contar de la aplicación en vista de los usuarios? Ahí hemos evolucionado mucho en este proceso porque inicialmente nosotros lo que queríamos obviamente llegar a la mayor cantidad de usuarios. Entonces, cuando uno contempla un modelo B2C, el costo de adquisición de esos clientes es inmenso. Entonces nos enfrentamos a, si bien nuestra ronda nos permite tener un poco más de inversión de lo que han tenido las startups en el pasado en Ecuador, igual es imposible pensar que uno va a captar usuarios solamente con un modelo B2C. Entonces ahí es donde nosotros dijimos, tenemos que también innovar en el modelo de distribución. Y fue cuando, en vez de estar en contra de tal vez del sistema financiero, es más bien únetelos. Sí, Y únetelos como los mayores distribuidores de bienestar que puede haber en este ecosistema. Porque nos dimos cuenta que el problema a la inclusión financiera no era el acceso a créditos, que era lo que inicialmente nuestra hipótesis nos decía. Es que hoy más que nunca estamos viviendo en un a veces sobreacceso a créditos que nos ahogan en el sobreendeudamiento. Y ahora hay incluso fintechs que dan préstamos directamente, nuevos mecanismos de scoring que te hacen scoring alternativos para darte nuevos créditos. Hay casas comerciales que te dan crédito directo, hay cooperativas, hay incluso el crédito informal, que en Ecuador se le conoce como el chulco. Entonces, el problema no es necesariamente el acceso, es que si tú das acceso a alguien a una herramienta que no sabe usar, se puede convertir en un arma. Y sí. esa arma le puede hacer más daño a las personas. Entonces ahí dijimos, ok, entonces para resolver este problema que tiene muchas variables y muchas complejidades,
si el banco se corresponsabiliza de, porque primero es ataquemos a lo formal, ¿no es cierto? A lo que nosotros podemos incidir, ya la informalidad no está en nuestras manos. Entonces, si a través de los bancos nosotros les podemos ayudar a que distribuyan bienestar junto con el crédito, estamos asegurando que la persona al recibir esta herramienta lo está utilizando correctamente y es un acompañamiento de cómo navegar ese crédito. Entonces, es como venderte un carro. Yo te pido licencia para conducir, porque yo sé que vas a utilizar Sí, ese carro porque has aprendido a manejar. Es lo mismo en los créditos, es pedirte que tú tengas una licencia para manejar antes de adquirir ese producto. Entonces, afortunadamente esto ya se está dando y nosotros estamos felices de ver que este movimiento está creciendo. En Brasil, por ejemplo, acaban de emitir una ley en donde ya les exigen a las instituciones financieras que les den no solamente educación financiera, que esto ya se pide a nivel Latinoamérica, pero acompañamiento, que es diferente. Entonces, así es como nosotros distribuimos, entonces nos hacemos sociedad con los bancos para que ellos a través de sus productos financieros distribuyan Camina como un valor agregado, como un acompañamiento, incluso como un mecanismo eh, de que alinee los incentivos que al banco le interesa tener usuarios más sanos, porque ve el retorno de inversión de esa salud en sus clientes. sí, qué bueno, muy interesante, muy interesante. Bueno, em, ¿esto cuándo fue? Porque me hablaste del año pasado, me dijiste después de unos 5 meses y después me dijiste que dieron varios giros, pero todo eso pasó prácticamente en menos de un año. ¿No? Sí, o sea, es que es difícil de explicar la velocidad a la que avanza una startup. O sea, uno se Exacto. descuida una semana y dice, eso solo pasó la semana pasada. O sea, la semana pasada todavía pensamos que nuestra app hacía eso, porque la velocidad en la que uno tiene que, no necesariamente pivotear, porque eso sería un cambio de timón completo, pero evolucionar y Ujú. calibrar la aplicación es inmenso. Nosotros empezamos oficialmente en una oficina prestada. Solamente el CTO, el CEO y yo, éramos tres personas Sí, en septiembre del 2023. Y rápidamente comenzamos a crecer en equipo y yo te diría que hoy que estamos julio de 2024, estamos saliendo ya con ni siquiera un MVP, ya es una versión 1.0, con clientes en pie y ya estamos comercializando. Nosotros nos hemos puesto la meta de que este año ya vamos a generar revenue, que es atípico en una startup que claro, recién sí, está piloteando su modelo. Y queremos ser así de agresivos porque creemos que esa agresividad en empujarnos, en tener revenue, hace que nuestro burn rate y nuestro runway sea un poco más seguro. A veces cuando uno tiene esta comodidad de, bueno, ya levantamos la plata, eh, te puede dar esta sensación de, bueno, sigamos analizando y contratemos otro análisis, inventámosle más, y realmente te puedes pasar en ese análisis parálisis 2 años y no tienes un producto al mercado. Nosotros fuimos súper claros desde el comienzo que nosotros queríamos salir este 2024 con un producto y obviamente se va a mejorar todo el tiempo y vamos a tener muchas versiones, pero y además, solo para completar la pregunta anterior, también está abierto un modelo B2C. Entonces, si además la gente quiere descargarse directamente en Camina.app, también puede hacerlo y pagar un modelo de suscripción. Pero la idea es que nosotros cambiemos la forma de cómo funciona el ecosistema y casi que el usuario diga, ¿y por qué mi banco no me da esto? Yo necesito claro. que mi banco también me acompañe y me ayude y sea casi que una responsabilidad compartida en donde mejoramos la oferta y mejoramos la demanda. ¿Y hoy en día qué tenés más clientes, como B2C o como B2B, o tenés un mix bueno entre los dos? Por, por los casos que hemos estudiado de startups que aspiran a crecer en un modelo B2C masivo, hemos visto que es muy complicado y requiere, como te dije, de muchísima inversión. Mm, Entonces, yo creo que más bien sabemos que tenemos que ofrecer la disponibilidad para que exista un modelo B2C, que la gente pueda descargarlo, pero nuestro principal fuente de ingresos definitivamente es B2B2C. Y bien, ese me atrevo a decir que será a futuro el 90% de nuestros ingresos. bien, excelente. Bueno, me comentaste o me adelantaste algo de levantamiento de capital, así que bueno, quería ahora indagar un poquitito más en eso. Creo que tuvieron algún tipo de récord en cuanto al levantamiento de capital. No sé qué nos querés contar de todo eso, ¿no? Creo que, y la experiencia también, ¿no? Si hay una cosa increíble del CEO, que es el que empezó esta empresa con esta visión, es su seguridad en alcanzar los hitos que se propone. Ujú. Yo desde el día que entré a esta empresa, él me dijo, y vamos a hacer el levantamiento más alto del Ecuador. Yo decía, pero ¿cómo si ni has empezado? O sea, Claro,
sale y a veces yo tengo que admitir que dudaba de esta sobre autoestima, de decir, Sí, ¿cómo lo vas a lograr? Y me dices que tenemos el problema correcto, el equipo correcto y tenemos el proyecto correcto. Y tú sabes, en el proceso de levantamiento de capital en una startup no tienes el producto aún, tienes una idea. A veces ni siquiera sí, tienes el PowerPoint listo. Entonces, lo que los inversionistas ven es esto, ¿no? Esta confianza de que tienes el equipo quizás con el seniority suficiente eh, y que ya no éramos de estos, capaz, de estos chiquillos que era la primera vez que nos enfrentábamos. Definitivamente la experiencia de Jens fue muy fuerte. Él venía de un proceso de haber participado como el founding team de Betterfly, levantando todo el capital hasta convertirse en unicornio. Entonces, claro, ese acceso a fondos, ese acceso a conversaciones, ese acceso a las reglas del juego de levantar capital, era una ventaja indiscutible para nuestro proceso. Eso sumado a que nosotros teníamos súper claro el problema y una dimensión del problema en Latinoamérica que es creciente. Las cifras de morosidad en Latinoamérica están llegando a récords. Chile, por ejemplo, es el país que tiene más morosidad, Brasil. Entonces, uh, estamos ante una necesidad que no es que uno tiene que decir, déjame, Javier, te convenzo del problema, sino es un problema que cuando uno habla en el sistema financiero, todo el mundo levanta alertas de decir, y estamos en un problema real. Entonces así empezó. Yo, como te digo, al ser un outsider dentro de este proceso de startup, me costó unos meses hasta entender. Le oía a mi socio que incluso un día se quedó sin voz de la cantidad de veces que pichaba al día. O claro. sea, era reunión tras reunión, call tras call, de pichar a ángeles, a VCs. Y después poco a poco vas entendiendo, y ahí fue donde yo quizás en el mes de diciembre ya me sumé a hacer el pitch con él, porque yo era un componente de hablar de toda esta parte social humanista y de la parte comercial. Y fue una aventura increíble en donde, a pesar de que recibes muchos nos, eh, tienes la seguridad de que el proyecto es suficientemente bueno para no dejarte convencer de que a veces recibes feedback y dices, no, es que yo veo que ustedes no tienen un market fit, veo que ustedes quizás no van a poder escalar en la velocidad que ustedes dicen. O sea, levantamos la ronda con una valoración de 15 millones, que es atípica en el Ecuador. O sea, Sí, eso es lo primero que cuando nosotros tratamos de levantar en Ecuador nos decían, están locos. O sea, es que, y eso también fue uno de los objetivos de hacerlo desde Ecuador, porque mucha gente también nos dijo, pero es que en Ecuador no hay el ecosistema, empiecen desde Colombia, desde México, eh, va a ser súper difícil. Y esa es una de las primeras cosas que quisimos prove them wrong. Nosotros tenemos en una de las paredes de la oficina una frase que dice prove them wrong. Y era decir, sí hay cómo hacerlo desde el Ecuador y queremos probar que podemos hacerlo en el Ecuador. Y queremos ser una empresa referente que nace en el Ecuador, creando cambios incluso regulatorios a nivel de Latinoamérica desde el Ecuador. Esa fue la primera premisa de hacerlo desde aquí y la verdad es que sí tuvimos participación de muchos inversionistas ángeles de Ecuador que se atrevieron. También teníamos una ventaja importante en Ecuador, que era que Kushki, que es otra fintech, logró ser unicornio sí, hace par de años. Y eso nos dio una avenida para que los inversionistas que no participaron en Kushki vean que el retorno se dio y que la persona de al lado metió 25,000 y ganó 1 millón. Entonces fue como el FOMO, ¿no? De no me quiero quedar fuera. Entonces sí, para nosotros sí fue una apertura de que esto sí es posible, sí es real. Obviamente es inversión riesgosa y los inversionistas lo saben, pero había ya casos de éxito en Ecuador que nos dieron ventaja para hacer eso. Eh, y yo creo que de ahí otra de las ventajas, como te decía, es la conexión a diferentes fondos y crear un advisory board suficientemente fuerte para que nos busque Smart Money. Eh, Porque no solo estábamos buscando como locos, porque te cuento, nosotros logramos levantar una ronda de 3.2 millones, que sigue siendo en etapa pre-seed una de las más altas en sí. Latinoamérica y de lejos la más alta en Ecuador en esa etapa. Y estuvimos oversubscribed y tuvimos que cerrar en 3.4. Entonces llegó un punto en donde ya tuvimos que nosotros priorizar y decir, a ver, no queremos dividirnos más y queremos dinero que nos aporte en nuestro crecimiento con visiones, con consejos, con retroalimentación, que nos permita escalar al nivel que nosotros queremos. Entonces, esa ronda, obviamente, no es una ronda para nosotros quedarnos en Ecuador. El mercado de Ecuador no es referente para estos grandes inversionistas. Entonces, nos dijeron, súper, Ecuador es un muy buen país para pilotear, pero sabemos que esto el próximo año tiene que moverse a mercados internacionales. Entonces, así fue el ejercicio. Yo no me acuerdo hasta ahora que
que hayamos sentido de que esto se acabó, el proceso de levantamiento de fondos en una startup. Yo sentí como que ya, y no vamos a hablar de esto más. Y de pronto sigues teniendo reuniones con fondos y con aceleradores, porque creo que este proceso lo vas construyendo todo el tiempo en una startup. Tienes que estar todo el tiempo mostrando tracción, tu hipótesis. eh, el proceso de fundraising creo que es un proceso que nunca acaba en una startup. Sí, bueno, ¿tienen pensado levantar más fondos en el futuro? ¿Es algo que no descartan, que está cerrado? ¿Algún comentario? No, Sí. definitivamente. O sea, esta empresa en esta etapa pre-seed, nosotros tenemos ya planificado empezar la siguiente ronda de levantamiento el próximo año, alrededor de julio, agosto, y dedicarnos unos 5 meses a la siguiente etapa. Eso ya sería con nosotros tener muchos datos y muchos argumentos del potencial de crecimiento en otros mercados y utilizar, obviamente, esos fondos para crecer en mercados internacionales como México, Colombia, Chile. Eh, hay muchas oportunidades. También, obviamente, son mercados que ya tenemos una competencia mucho más alta en el radar, pero ya nos da la ventaja un poco de haber vivido un año de haber piloteado localmente. Bien. ¿Tuviste algún momento en el que hayas dicho, así como empezaste, dijiste básicamente, qué loco todo lo que queremos hacer? Un momento en el que dijiste, qué loco todo lo que acabamos de hacer, ¿no? En qué momento hiciste ese clic de lo que íbamos a lo que hicimos? Yo creo que ha sido un poco surreal, y te digo que yo he tenido la suerte de vivir desde un outsider una experiencia en startup surreal. Incluso digo, a veces como no, ni yo me la creo, porque yo salí de mi zona de confort, a que me digan, sí sabías que 9 de cada 10 de startups fracasan, ¿en verdad te estás viendo eso? Em, y de pronto, todo lo que proyectó en su momento Jens se ha cumplido. O sea, se ha cumplido en decir, nosotros vamos a tener 3 clientes este año. Y yo decía, pero todavía no tenemos producto. O sea, salimos a vender y salimos a vender una idea que va a salir, y se dio. O sea, se dio el levantamiento de capital, y cuando estábamos ahí haciendo un evento, que hicimos un lindo evento con mujeres emprendedoras, hicimos el anuncio de la ronda con un proceso de educación financiera. Yo me decía, está pasando esto de verdad, logramos hacer el hito que él decía, y ahora estamos viviendo un hito que también confirma el apetito del mercado, que es que tenemos ya clientes que ya quieren ubicar nuestro producto en sus productos financieros, y eso también lo vuelve como, porque claro, uno oye testimonios de emprendedores, y hasta que la logran, son a veces 3, 4 emprendimientos de que dices, no, 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 no pegó, no tuvimos. Siento que sí estamos acompañados con mucha suerte, pero también hemos sido muy exigentes con nosotros. O sea, nunca vivimos qué bien, levantamos esta ronda, relajémonos, esperemos un ratito, esto nos da mucho runway. Siempre ha sido, pensemos, siempre vivamos con un poco de escasez. Tengamos la mentalidad de escasez todo el tiempo. Entonces, en cada contratación, obviamente después de que uno anuncia la ronda en LinkedIn, te llueven todos los servicios posibles, desde que yo te ayudo a captar tus clientes, yo te ayudo a mejorar tus leads, yo te ayudo a capacitar a tu talento. Hay una cantidad de servicios que uno sí puede caer en como endulzarse con, ahora que tenemos dinero, Sí. ¿por qué no contratamos esto? Y contratamos a esta persona y contratemos a esta otra. Creo que si hay un lema en esta oficina es escasez. O sea, pensemos que no tenemos la plata y sobrevivamos como si no tuviéramos la plata, porque es la única manera en donde nos vamos a empujar a hacer revenue lo antes posible. Sí, bien. Bueno, me comentaste de tu relación con Woman y sé que recibiste un award por eso. Contanos un poquitito más, cómo fue, en qué estás metida, de dónde fue el reconocimiento que recibiste. En mi antigua vida en academia, yo estaba muy activa en proyectos de vinculación y proyectos sociales. Lideré campañas a nivel nacional, una que se llamaba Liberen a los Niños, que fue responsable de abrir las escuelas después del COVID, Sí, porque las escuelas en Ecuador permanecieron cerradas más tiempo que cualquier otro país de Latinoamérica. Y yo lo viví a título personal con mis hijos, el daño en la salud mental que eso traía. Y empecé una campaña que logró presentarse ante el COE Nacional, que era el comité de emergencias que creó el país, para abrir las escuelas, y después de esa intervención el Ministerio de Educación abrió las escuelas. Entonces, siempre ha estado en mí una participación muy activa en temas sociales. También he participado en temas de género, de emprendimiento, de apoyo a mujeres. Eh, entonces, Northeastern, que es la universidad donde yo me gradué el doctorado, tiene un premio que justamente reconoce a sus graduadas, a sus estudiantes y a toda la comunidad.
en un premio que se llama Women Who Inspire, y que aplican innovación en lo que hacen. Y nada, recibí una invitación a participar en este premio, y la verdad es que me descuidé y me olvidé de incluso el proceso. Hubo un proceso de entrevista, pero con toda la cantidad de trabajo del startup me olvidé, y fue muy grato en junio recibir la llamada de que gané el premio en 2 categorías. Entonces la premiación es en noviembre, y yo creo que esto también es un impulso para demostrar que hay mecanismos que están pendientes de las mujeres en estos campos que a veces son predominantemente masculinos. Y ver cómo a través de estos premios hay muchos canales de ayuda, hay muchas redes, hay muchos institutos que pueden ayudar. Entonces, esto fue un poco el background del premio, que fue en verdad un honor haberlo recibido. Qué bueno, mis felicitaciones, por favor. Así que, Gracias, excelente. Javier. Bueno, ¿y qué consejo le darías a la Claudia de hace un año atrás? Y también qué consejos, pensando en esa Claudia, qué consejos le daría a la gente que nos está escuchando, ¿no? Que tal vez está en la duda. Creo que tu camino fue muy rápido, muy acelerado, pero a la vez muy bueno, ¿no? Y bueno, tal vez no siempre se da. Así que, ¿qué consejo te darías a la voz del pasado y a cualquier otra persona que nos escucha? Yo creo que un consejo que me dije a mí misma cuando estaba tan dudosa de dejar esa carrera y ese puesto que la verdad me encantaba, no había ningún pero de por qué tenía que irme. Eh, es que de pronto me vi y dije, ya voy 15 años, voy a ser esa señora que dice, me jubilo después de 40 años en la misma institución. Y sí, seguramente hubiera sido muy lindo porque las relaciones y los proyectos que estaban ahí hubieran sido muy lindos. Pero dije, la vida es solo una. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que este startup no funcione, como 9 de cada 10, y yo habré ganado una experiencia muy grande en entender otros mundos que eran muy ajenos a mí, y ganar muchas experiencias. Y la verdad es que me llenó esa idea de nutrirme de nuevas experiencias y vivir algo diferente. Y así me sentí. Los primeros meses sentía que me acababa de graduar de la universidad y era una pasante que le habían contratado en algo nuevo, y yo tomaba notas de todos y escuchaba todo. Entonces, yo le daría a la Claudia el mismo consejo que un poco me empujó, que fue arriesgate. Y ¿sabes qué? Va a haber miedo, hazlo con miedo. El miedo no se va a ir. Y el miedo hasta ahora me llega, porque no dejo de dudar y digo, ¿y si mañana? ¿Y si después? Todos los ISIS que pueden pasar. Y yo les recomiendo a las personas que si creen que esta propuesta de emprendimiento, cuando van a ser co-founders, el problema es suficientemente importante, la búsqueda de la solución es permanente, porque nosotros empezamos con otro proyecto del que ahora tenemos, pero nosotros estamos atacando el mismo problema. Nosotros al comienzo estábamos dando acceso a créditos y ahora no hacemos nada cercano a acceso a créditos, pero era el mismo problema, era cómo solucionamos el bienestar financiero de las personas. Entonces yo creo que el consejo sería, si te mueve el problema lo suficiente, vas a encontrar la solución. Y hay una frase de Peter Diamandis que dice, en los más grandes problemas sociales están las más grandes oportunidades de negocio. Y eso para mí me hizo completo clic, porque dije, esto no puede quedar solamente en una cosa que digamos, es que así es, y normalicemos esto porque la gente no puede salir, sino puede haber un potencial gigante en modelo de negocio que resuelva este problema. Bien, qué bueno. Bueno, y contame ahora si podés un poquitito de el ecosistema emprendedor en Ecuador, y creo que para que me lo comentes te tendría que decir que me saques a Camina del medio porque es como un caso muy particular, porque recibieron un montón de funding a una evaluación excelente. Pero en general, ¿cómo ves el ecosistema en Ecuador? Todavía en desarrollo, y Ujú. nos hemos dado cuenta por muchas razones, no solamente por el tema del levantamiento de capital, que todavía es muy poco riesgoso. Es más, nosotros nos dio mucha pena que los 2 fondos ecuatorianos a los que pichamos Sí, no accedieron, porque nos daban los argumentos de, no, su valoración es muy alta. Pero si nosotros no nos las creemos desde Ecuador, eh, ¿quién? Entonces, claro. sacando a Camina de la ecuación, creo que todavía el mundo startup en Quito, en Ecuador, eh, es todavía muy, muy local. O sea, son soluciones locales, hay poca inversión, están saliendo muchísimas oportunidades de programas de aceleración.
que ayudan y conectan a los emprendedores con posibles fondos, pero todavía me atrevo a decir que todavía está en su proceso de empezar. Y lo vemos también cuando nosotros queremos reclutar, por ejemplo, a personal de tech. Todavía es muy limitado. O sea, Sí. uno lanza una aplicación y ves que hay miles de aplicaciones desde Colombia, desde México, desde Argentina, pero todavía en Ecuador no hay el ecosistema incluso para empezar una empresa tech. Están todas tomadas y tus competidores son estos grandes bancos que quieren crecer digitalmente y están captando todo el talento con sueldos que tú como startup no puedes igualar. Eh, entonces, me atrevo a decir que todavía está naciente, pero eso no significa que no tiene muchísimo potencial, porque a veces, justo como te dije, Kushki para nosotros fue un gran referente que abrió muchas puertas. Y creo que si nosotros también lo hacemos y así vendrán otras que crean en eso, porque no solamente como emprendedor te la tienes que creer, tiene que haber el ecosistema que también apuesta en ti. Lo vamos a lograr, pero creo que todavía está naciente. Bien, ¿y cómo lo ves en Latinoamérica en general? Sacando un poquitito de Ecuador, más en Latinoamérica. ¿Lo ves que estás creciendo en cuanto a años anteriores? Definitivamente, o sea, es que cada país es un mundo, ¿no? O sea, tenemos a Brasil, que es un mundo por sí Sí. solo, Un eh, continente en sí que solo también, sí, sí. tiene un continente en sí solo, que tiene patrones, tiene inversiones que son a otro nivel. México también es otro referente, pero creo que en general hay muchos ojos puestos en Latinoamérica. Nos ha sorprendido cuántos fondos europeos, por ejemplo, están apostando muchísimo en Latinoamérica. Latinoamérica, como bien sabes, es el continente más joven del mundo, es donde más hay concentración de futuros jóvenes. Entonces hay mucha atención de ver cómo estas startups pueden implementarse para captar ese mundo joven. Europa, eh, Asia, estamos teniendo un declive en la población de juventud, pero en picada. Entonces, estos grandes continentes están viendo, ok, ¿quién va a consumir mis productos si ya estas poblaciones están decreciendo? También es un país con mucho potencial ambiental, por ejemplo. Nosotros no estamos metidos en esa línea, pero Latinoamérica en general puede ser el continente que salve el mundo por su potencial ambiental y de Ujú. cuidado ambiental. Entonces, esa es una invitación enorme a crear una cantidad de propuestas tecnológicas que estén alineadas con propósitos ambientales. Entonces, es un increíble potencial mercado. Entonces, creo que estamos en un excelente momento en Latinoamérica hay más fondos, hay más interés, hay más credibilidad de que ya hay muchos unicornios que no han logrado. Entonces, ya no es una cosa típica que solo pasa en Europa y en Estados Unidos o en Asia, sino que ya tenemos ejemplos de éxito que nos motiva a decir, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo también y con más frecuencia? Bien, excelente. Bueno, ¿en qué países opera actualmente Camina y qué nos puedes contar sobre el futuro, ¿no? Expansión, cuáles son esos planes que tiene, porque en un año, como bien dijiste, pivotearon un poquitito o mucho, hicieron un montón de cosas. ¿Qué nos puedes contar sobre el futuro? Ahorita Camina tenemos clientes solamente ecuatorianos por el momento. Hemos tenido algún par de ofertas para ya implementar en Colombia, pero sí queremos nosotros ser súper cautos y hay mucha tentación, ¿no? De que ya hay propuestas y Vamos. abarcar más de lo que nuestra banda ancha nos permita. Sí. Entonces, este año nos vamos a enfocar exclusivamente en Ecuador, pero ya desde el próximo año tenemos que empezar a abrir caminos para, para, para otro país. Y nosotros al comienzo teníamos la idea de quizás abramos dos países un poco más pequeños, pero los fondos han sido súper claros que tenemos que crecer en mercados Sí. grandes como es México, como es Brasil, incluso en Estados Unidos. Entonces, todo va a depender de este siguiente año del piloto, pero eso es el futuro que depara Camino. Bien, bien, me encanta. Bueno, excelente. ¿Algún comentario más sobre Camina en general? No, yo creo que una cosa importante para quizás los emprendedores que nos escuchan es tener un equipo que siempre se complemente y siempre te desafíe. Creo que nosotros hemos sido súper claros en no rodearnos de gente que nos dice lo maravilloso que es nuestro proyecto y que todo está bien. Tenemos un equipo increíble de tecnología, de marketing, de growth, que es súper crítico. Y dice, no, 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 es que lo que ustedes piensan como founders deberíamos irnos por acá. Y eso me encanta, y eso creo que es básico, porque es muy fácil rodearse de estas personas que claro, te llenan de ego, ¿no? Y dicen, ay, sí, es Te que dicen tu lo idea que es querés maravillosa, escuchar.
quedando en la plataforma, qué increíble eres vendiendo con los partners. Y claro, uno se endiosa y dice como, wow. Y claro, te vas a dar un tortazo cuando llegues a los clientes y te vas a dar cuenta que muchas cosas no funcionan. Entonces, un consejo es rodéate de gente muy crítica, Ujú. rodéate de gente que no necesariamente piensa como tú, porque esos van a ser los más valiosos. Como tú ya piensas tú, más bien rodéate de gente que piense muy diferente y que esté siempre constantemente desafiando, y esto a los jóvenes no les va a gustar, pero esto no va a tener una adopción digital. Ese sería como mi último consejo para todos de esa zona de confort. No es fácil porque todo el tiempo te están criticando, pero eso es lo que ayuda a que estés en una constante mejora. Bueno, excelente. Bueno, Claudia, por mí llegamos al final. Me encantó la charla, me encantó la energía y esas ganas que tenés, así que no quiero robarte más tiempo. Si querés, contámonos dónde te podemos contactar, dónde podemos obtener más información de Camina. Sí, súper. Les invito a todos que nos visiten nuestra página web. Camina es con K y tiene una razón de ser, porque Camina, nosotros creemos que navegar el camino financiero a veces es paso a paso. Que no hay que volar, hay que caminar. Ujú. Y Camina es con K porque queremos llegar a miles de personas. Entonces les invito a visitar nuestra página web que es camina.app y ahí van a encontrar información, cómo registrarse para la lista de espera para ser los primeros que testeen nuestra aplicación. Van a ver reportes, nos dedicamos muchísimo a la investigación, hemos publicado algunos reportes acerca de estas situaciones financieras. Nos pueden buscar en redes sociales, en Instagram como Join Camina, o en LinkedIn solo como Camina, y a mí personalmente como Claudia Tobar en LinkedIn. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, de nuevo. Super, Javier, un gusto. Saludos a Lo todos. mismo digo. Saludos.